Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago y hoy llegamos al final de esta epístola. Vamos a hacer el capítulo número 5 y del versículo número 13 al versículo número 20. En esta ocasión decidí poner al sermón una verdadera interpretación bíblica de la sanidad. Aclaro algo antes de empezar. Mi intención no es estar atacando de alguna forma a otros movimientos, sino tratar de hacer esta interpretación, creo que lo más consistente con lo que en el contexto está hablando la palabra de Dios. Entonces quiero asentar esa base antes de empezar. No me voy a estar burlando de otras denominaciones, tampoco me estaré hablando de mal de otros hermanos que pueden interpretar acá. Mi intención no es hablar de continuismo, mi intención no es hablar de cesacionismo, mi intención es acá es glorificar el nombre del Señor Jesucristo y de verdad ver acá una verdadera interpretación bíblica, y eso es lo que voy a hacer con la ayuda de nuestro Padre. Quiero aclarar eso de entrada. Una revista que se llama Procedimientos Clínicos y una vez publicó un informe sobre la oración. ¿Y qué hizo? Bueno, el informe estaba basado en un estudio sobre pacientes que estaban con una enfermedad en el corazón. Entonces este estudio lo que hizo fue que apartó 5 personas para estar orando por ciertos pacientes, más o menos unos 779 pacientes ahí, y que se pusieron a orar durante, por lo menos ellos oraban por lo menos una vez al día durante un par de meses, 6 meses más o menos. Y esta investigación que se hizo, entre ellos, bueno, algunos oraban y por otros no oraban. Hicieron algo así, como esos experimentos los sirvieron como los animalitos, que le vamos a dar comer a este y a tener que comer, a ver cómo es la resistencia, no sé si vieron eso. Bueno, acá se hizo con la oración. Ahora, ¿qué sucedió? Que cuando terminó este estudio se dieron cuenta que tanto los que habían orado como los que no habían orado no pasó nada, ni siquiera por los que estuvieron orando ni por los que no se oró. Todo siguió ahí. Entonces, ¿qué sucede? Se creyó que esta investigación, que como que no servía de nada la oración no causó ningún efecto. Entonces, ¿qué sucede? Para que una oración sea efectiva, porque más allá, sabemos que de esto ahora vamos a entrar, nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que para una oración sea efectiva, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso que pareciera como que cuando se hizo esta encuesta, como que la oración no fue efectiva. Y antes de empezar el estudio de Santiago, voy a aclarar algunas cosas. La Biblia, ustedes saben que nos invita, o nosotros, uno de los elementos de gracia que nosotros tenemos es la palabra de Dios, tenemos la oración. Entonces la Biblia nos invita a orar nosotros. Ahora para orar nosotros debemos estar alineados con la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de Santiago. El Señor nos dijo, pidan y busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo capítulo número 7. En las epístolas de Pablo también dicen que oren sin cesar. Es así. Entonces la Biblia vemos que Dios nos invita a que oremos. Eso es importante de entender. Es más, Pablo también, si aquellos que han leído el libro de Efesios, dice que cuando nosotros pedimos, el Señor nos da más incluso de algunas cosas que nosotros vamos a pedir. Todas estas cosas es importante entender. Incluso Santiago dice que oremos. Creo que una parte también dice, pero que no reciben porque pedís mal. O sea, entonces vamos a ver de acá en adelante, después que explique esto, que las oraciones también tienen que estar, se debe orar con sabiduría. No podemos estar pidiendo, no recibí porque pedís mal. Entonces todo esto debemos entenderlo. Incluso en la epístola de Santiago nos muestra eso, para que pueda ser respondida. Hay oraciones que no son respondidas porque no están alineadas con la voluntad de Dios.
Ahora vamos a ver, ahora cuando yo empiece a hablar, después de explicar todo esto, que las oraciones que Dios escucha son las oraciones de sus hijos, de sus hijas. No me acuerdo si es en Lucas 18, por ahí donde estaba un hombre que decía, oh Señor, yo no soy como este que estaba acá, y se jactaba, decía el Señor. Y uno que estaba allá, que se reconocía pecador y se golpeaba el pecho, dice que bajó justificado. Ahora ustedes si ven la epístola de Santiago, él va a decir que escucha la oración del justo. ¿Mm? Entonces esto es importante de entender cuando vamos a hablar de la oración. ¿Mm? La oración, o que voy a hablar en un rato, y va acompañada de fe, todo estoy haciendo un pequeño resumen para que entiendan, si no entienden todo lo que voy a hablar. Tiene que estar acompañada de fe. Yo voy a hablar que esa fe no es la fe salvífica, otra clase de fe, como dice, no recibiste sanidad porque no tuviste fe. No, no estamos hablando de esa fe, estamos hablando de fe de un cuerpo de doctrinas. No sé si se puede entender. Esto es lo más fácil que estoy hablando, porque después de un rato voy a empezar a hablar un poco, me voy a profundizar un poco más. Entonces debemos entender esto, de que la fe debe estar de acuerdo, o sea, lo que oramos nosotros con fe, de acuerdo a la palabra. Yo no puedo decir, Señor, te oro con fe para que me des una casa. Eso no sirve de nada que tenga fe en ese sentido. Entonces, todo esto quiero aclarar antes de empezar a hablar. Entonces, de acuerdo con la voluntad de Dios para que sea efectivo. Otra de las cosas que voy a hablar es que, por supuesto, el hombre en ciertas cosas, el hombre que incluso si por ahí tiene pecado, como 1 Pedro 3, versículo 7, dice que vosotros, marido, igualmente vivís con ellas, hablando de las mujeres, sabiamente, o sea, de sus esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También en la parte del sermón voy a hablar que a veces no son contestadas las oraciones porque la persona puede estar en pecado y eso está estorbando, menos que la persona se arrepienta. Entonces ahí en ese sentido cuando es como un cristiano. Todas estas cosas debemos tener nosotros en cuenta cuando hablamos de la oración, aunque el Señor nos invita a orar, debemos tener en cuenta estas cosas. Más allá de lo que yo vaya a hablar este sermón, que yo voy a hablar que no está tan enfocado con la sanidad física, sino que la necesidad máxima que tiene una persona cuando ora es para el perdón de pecados. La sanidad, vamos a decir, o lo que es salvar o rescatar la persona del infierno. Eso es lo que necesita, no se sirve de nada. Más allá de que cuando yo termine de predicar acá y estén de acuerdo con lo que diga, no, yo quiero esto o aquello, lo importante es que si usted oran y lo sanen en algún movimiento de una campaña carismático y su alma no fue salvada, le puedo asegurar que con esa sanidad va a descender al mismo infierno. Entonces no estamos negando que Dios puede sanar, nunca estamos diciendo con el cesacionismo que Dios no sana. Lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos hacer esto. Y ya el domingo venía a recibir la campaña y el Espíritu Santo está atento a que nosotros hagamos así, y entonces él anota la agenda. Nosotros no hablamos de eso. Creemos que Dios es el mismo y puede obrar y puede sanar, pero si es de acuerdo a su voluntad, como dijo el Señor, si es tu voluntad. Entonces creemos en eso, no somos extremistas, decimos que Dios no hace nada y porque cesó totalmente todo. No, creemos que el hombre no puede estar ordenándole a Dios que es soberano. Entonces es importante de entender esto cuando vemos incluso estos movimientos que se mueven en el día de hoy, ¿no? Entonces es importante entender eso. Dicho todo esto, entonces voy a empezar con el sermón. La Biblia, ¿no? Santiago capítulo número entonces 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Versículo 13, gracias. Capítulo 5, versículo 13. Sí, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, ya aclaré algunas cosas, pero voy a seguir aclarando antes de empezar en el versículo número 13.
En el día de hoy está de más, y no me burlo de nada de esto, creo que la mayoría el Señor nos rescató, nos sacó de muchos de esos lugares, pero ustedes ven esos movimientos de que reprenden el espíritu de la enfermedad o cosas así, y no me estoy burlando, el Señor sabe, estas cosas son serias, entonces es importante entender esto. El Señor o Santiago acá no está mandando a reprender a un espíritu de enfermedad o estar orando, decirle que salga del cuerpo. Nada de esto vamos a ver que acá cuando vemos el pastor Santiago está haciendo esto, no reprende ningún espíritu de enfermedad, ni le ora, ni le impone mano en la cabeza y lo tira para atrás y que se cae al suelo, no sucede nada de eso. Vamos a ver, o voy a tratar de hacer en el día de hoy una verdadera, por lo menos yo le puse una verdadera interpretación bíblica de la sanidad. En sí, yo voy a traer dos interpretaciones que creo que es lo más consistente. Una con históricamente que estaba sucediendo ahí y la otra interpretación que voy a hacer es cristocéntrica, o sea, basado en el Evangelio, lo que el hombre de verdad necesita, sin negar lo primero, o sea, lo que estaba sucediendo ahí. Ahora, muchos dicen de que el hombre no se sana, a veces se han estado en esos ministerios porque generalmente no tiene fe. Pero amados, si ustedes ven ahí, van a ver que el que tiene fe, tiene que tener fe acá, es el pastor. Y si ustedes ven ahí, generalmente se le echa la culpa a la persona. Cuando es acá la oración del justo, o sea, el hombre que viene a orar es el anciano o el ministro, el presbítero, el pastor que viene, y él es él. En todo caso, estos movimientos sería el hombre ese de esa campaña que no tiene fe. Entonces, eso debemos entender. Pero el texto no habla de eso. Ustedes, cuando ustedes ven sus Biblias, yo no voy a ir por cuestiones de tiempo, pero cuando ustedes ven la Biblia, ustedes van a encontrar después ustedes saben, yo no quiero hablar un poco de esto, pero voy a hacer un pequeño resumen. Eh, a lo largo que vamos viendo de las escrituras, vemos que las señales, los milagros y los prodigios, como Juan cuando vimos, Señor, sabemos que cuando nadie hace estas señales si no viene de parte de Dios. Cuando los profetas también venían de parte de Dios, Moisés dice, ¿cómo sabrán? Dice, porque yo estaré contigo, le dijo el Señor. Entonces siempre habían señales, se levantaba el hacha con Eliseo, Elías golpeaba el manto y se abría el mar. Entonces todas esas señales testificaban del que el Señor estaba, incluso Nicodemo, eso sabemos. Cuando Pablo dice que estas señales que mostraban que era un apóstol, es porque también hacía sanidad y milagro. ¿Qué pasa? Que esas señales acompañaban el testimonio que ellos tenían. ¿Cuál era el testimonio? Bueno, el Evangelio, amado. Lucas, creo Marcos 16, más allá de la interpretación que tengan algunos continuistas carismáticos, el Señor le está hablando a los discípulos, porque ellos tenían poca fe. ¿eh? Entonces, más allá de eso, las señales y milagros atestiguaban en esa época. Hoy en el día de hoy tenemos el canon que está cerrado, ya no necesitamos, yo no necesito estar haciendo milagros para que la persona crea la palabra de Dios. Entonces, ustedes con el correr del tiempo van a ver que eso de a poco fue cesando. No estamos diciendo que no se hacen milagros en el día de hoy, lo vuelvo a aclarar. Lo que estamos diciendo que yo cuando voy a predicar el Evangelio, yo le digo, bueno, te predico el Evangelio y dice, ¿cómo te creo? Bueno, pará, que ahora en el nombre del Señor Jesús, fíjate, mirá la señal que hago. Yo no necesito hacer eso para acompañar. En esa época, sí, en esa tierra palestina, ellos sabían que alguien estaba con el Señor cuando ellos veían algo así. Dice, Señor, sabemos que el Señor era contigo. Cuando incluso Elías le pasan ese ministerio a Eliseo, los otros profetas que estaban al otro lado vieron que también hizo lo mismo. Entonces se veía esas señales que el Señor, era una forma que se veía. Bueno, ya en el Nuevo Testamento ustedes van a ver, incluso, yo no voy a ir, pero les dejo los textos, que un hermano que se llama Epafrodito, que en Filipenses 2, 25 al 27, otro hermano se llama Atrófimo, en 2 Timoteo 4, 20, van a ver que esas personas estaban enfermas. Y yo
No sé si lo han leído, o sea, ¿lo han leído alguna vez o no? Voy a buscar uno, que sea 2 Timoteo 4:20, para, dice así. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y tienen otro que es Epafrodito también, que yo lo veré más después, que vamos a ver de que él estaba también enfermo, triste, la misma palabra que sinónimo, ahí vamos a ver, pero estaba también enfermo. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes ven que en la Biblia, tanto Pablo nos dijo, uy, acá Trófimo está enfermo, para que te impongo imposición de mano y te levantás. No sucedía eso. Vemos de verdad, incluso Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29 dice, así dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Entonces Pablo, ustedes lo ven en las epístolas, más allá de lo que ustedes puedan interpretar de la enfermedad que tenía Pablo, nadie puede negar que Pablo tenía un problema, tanto en la vista o en algo. Pablo no dijo, bueno, en el nombre del Señor ahora yo, no lo vemos. Vemos que él también tenía sus enfermedades, incluso vemos al doctor Lucas también, porque había un doctor ahí. Entonces debemos entender que estas señales fueron de alguna forma cesando, y no decimos que por ahí el don de sanidad puede estar, pero un verdadero don de sanidad, y si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios puede sanar el cáncer y puede hacer milagros si Dios quiere. Pero no porque yo invito un domingo en una campaña que quiere recibir eso. Eso no es así, amados. No es así. Lamentablemente hoy vemos eso, esos movimientos, ¿no? Esos circos de la fe, como la película. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 5, 23, que acuérdense que dice que en 1 de Timoteo 5, 23, el pastor Timoteo estaba enfermo. Dice así, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades. ¿Por qué no lo sanó ahí automáticamente? Si tenía el don de sanidad. Entonces vemos que eso aparentemente iba cesando, ¿no? A medida que la palabra ya estaba. Entonces, ¿qué era el vino? Bueno, por la causa, ustedes saben que en esa época el agua estaba contaminada y el vino era, vamos a ver, como algo terapéutico que se utilizaba en esa época por la enfermedad. Quizá él tenía una enfermedad de gastrointestinales y el vino como le ayudaba, porque esa agua no es como ahora que teníamos ahora. Estaba a veces mal, entonces le servía eso. La idea no es acá que él le invitaba a tomar vino por algo, no, era por causa de la enfermedad. Entonces, Pablo también tenía una enfermedad, o más allá de lo que pueda entender como aguijón en la carne, o incluso cuando va a los Gálatas que lo recibieron como tenía, él tenía una enfermedad. Y así vemos en el Antiguo Testamento, que muchos pueden tener. Entonces, la enfermedad puede estar en un hijo de Dios, no sabemos por qué. No es porque sí, a veces la enfermedad por causa del pecado. Cuando voy a hablar yo acá todo esto. Job estaba enfermo y tenía una enfermedad. Ustedes si ven atrás de todo eso, estaba Satanás y estaba el Señor detrás. Entonces, dentro de una enfermedad o algo, Señor, ¿por qué no me saca esta enfermedad? Puede estar el Señor trabajando, incluso disciplinando por tomar la cena mal ahí, y muchos dormían. Entonces, no sabemos. Entonces, la enfermedad no podemos estar diciendo, en el nombre del Señor te echo fuera, cuando el Señor puede estar trabajando en una persona algo y lo postró por la falta de doctrina, la falsa, la ramera de esa como esa que aparece en Apocalipsis, no me acuerdo, la señora esa que dice que enseña falsa doctrina, Isabel, y yo los voy a echar en cama a ella y a los que están ahí. Puede el Señor disciplinar a una persona por estar enseñando falsa doctrina, dice, la echaré en cama a ella y a los que están con ella en una iglesia también. Puede ser eso, entonces yo no puedo decir en el nombre del Señor te echo o te sano porque ya lo expliqué de entrada. Tenemos que saber sabio, debemos ir y el ministro, la persona debe ir, hablar, orar, que ya tenga un pecado y después orar de conforme a la voluntad del Señor. Yo no puedo imponer mano y ya está, como si no es así, no somos curanderos. Entonces todas estas cosas importantes de entender. Muchas veces, bueno, el enemigo te está atacando. Puede ser que sea un medio el enemigo, pero ¿qué sucede? No nos olvidemos
que es Dios. Deuteronomio 32, versículo 39 dice así, que Dios puede mandar incluso una enfermedad, Dios puede mandar la muerte, sanar. Dice, ved ahora, yo soy. No hay, con minúscula, no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Y escuche, yo hiero, para la idea puedo enfermar, yo hiero, yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Entonces vemos que atrás de una enfermedad puede estar Dios mismo. Entonces, yo irme a reprender algo es irme contra Dios. Yo debo ser sabio. Por eso quiero aclarar todas estas cosas antes de decir, no, acá dice el Señor que debes orar. No, amado, debemos ser sabios. Más un ministro puede tener, ¿cómo? ¿La qué? Uno debe ser sabio cuando va a orar. O sea, creo que tanto, yo por lo menos yo he visto muchas de estas cosas. Podría contar cosas a ustedes que se asombrarían de las cosas que he visto. Incluso de la sanidad, yo he visto sanidades tremendas. No sé si la sanidad de espejismo, no sé. Yo he visto personas que en una campaña se fue sana del cáncer de la boca. Salió fuera de la campaña y estaba fumando un cigarro en la puerta de la iglesia después de ser sano. Entonces, no se puede estar sanando personas así para que vuelva. Es como restaurarlo a una persona del pecado, dejarlo bien para que vaya al mundo a seguir pecando y robando y haciendo las cosas. No sé si entienden lo que quiero decir. La iglesia no está para hacer eso. Entonces debemos estar conscientes de estas cosas. Cuando Jote estaba enfermo había un propósito que estaba ahí atrás. Entonces vamos a ver un poco de acá que causa parte de estas enfermedades es por causa del pecado, perdón, porque justo estamos golpeando la puerta ahí. Por causa del sufrimiento que estaban pasando las personas, estaban pasando las persecuciones, y muchos de ellos estaban entrando, aunque ustedes no lo puedan creer, estaban decayendo espiritualmente y se estaban deprimiendo. Incluso hay un libro que yo tengo creo que en la biblioteca que se llama La depresión espiritual y es del doctor Martin Longchamp. Entonces vemos en las escrituras que muchas de las personas pueden llegar a decaer su semblante o por causa de las aflicciones. Hay muchos ministros amados que se han enfermado. Uno de ellos más conocidos es C.H. Spurgeon. Spurgeon al final de su ministerio, él creo que escribe un sermón, incluso el 12 de enero de 1872, enfermo estando. Y ustedes lo ven como él se empieza incluso a deprimir por los problemas que tenía, por los problemas de los bautistas, que con él empieza a apartarse. Lo ven a Bunyan, muchos. ¿Cuántos ven a esos misioneros que por causa de... Entonces, a veces, ustedes no lo ven a ninguno de ellos orar, dicen, ¿para qué te voy a orar para que sea sano? No, vemos que a medida que fue pasando el tiempo, incluso muchos morían jóvenes. Entonces debemos entender y ser sabios en estas cosas antes de decir, ¿para qué yo voy a orar por vos? Como mucho por ahí yo veo, sin ánimo de ofender a nadie, veo, dice, hermano, oren por mí, ponen en el Facebook. Y yo qué sé, qué está haciendo el Señor. No podemos estar así orando, a menos uno tiene que saber, y no lo digo con ánimo, voy a decir, ¿qué está diciendo? No, uno tiene que saber qué es. Si no se sabe, por lo menos, sí, voy a orar, y si no puedo hablar con la persona, bueno, Señor, vengo al trono de la gracia y usted ore y que se haga de acuerdo a su voluntad, Señor. Pero yo no puedo estar doblándole el brazo al Señor. Eso no se hace, debemos entender todo eso. Y vemos en la Biblia grandes hombres, y no podemos negar a amado que dice, no, usted porque usted no tiene fe, ministro, usted no tiene fe, y usted mucha Biblia, mucho conocimiento bíblico, mucha predicación expositiva, pero nosotros somos hombres de fe, de las campañas, tenemos fe. No se trata de eso, amado. Ustedes hablan su propia Biblia, y no me estoy burlando de ellos, hablan esto, las escrituras, y van a encontrar hombres llenos de valor, hombres llenos de fe, que caminaron en obediencia y santidad, y a pesar de eso murieron.
incluso no estuvieron reprendiendo cosas así. Ellos caminaron, ya lo dije, Pablo, Timoteo y muchos de esos que estuvieron en la iglesia primitiva, ustedes vieron que ellos murieron, no ven en el Nuevo Testamento andar haciendo esas cosas, porque eran señales que mostraban al Mesías y después los apóstoles. Una vez asentado el fundamento, ya está. Sí se puede hacer orar si quiere, pero no como vemos en esa época y como vemos ahora, que se hace así, ¿no? Entonces, todo esto debemos entender antes de estar orando. Otra cosa de lo que voy a aclarar es cuando oramos, que dice la oración de fe que voy a ver en un rato, esa oración de fe debe estar acompañada fe, pero el domingo que viene, con la ayuda de nuestro Padre, voy a empezar algo que se llama la Confesión de Fe de 1189, creo que por tercera vez. Y voy a hablar un poco de lo que es la confesión de fe. Cuando yo cuando digo confesión de fe, homologeo, repetir ahí, no estoy hablando de confesión de fe, ¿qué fe salvífica? La fe salvífica. No, yo estoy hablando un cuerpo de doctrina, la confesión de esto, de fe, de todo lo que creo, todo lo que confieso de la Biblia. Entonces cuando yo digo oración de fe, acá la oración debe estar de acuerdo a la fe de qué, porque tengo fe, no. Lo que está diciendo Santiago, amado, es que la oración debe estar de acuerdo a toda la palabra de Dios, cuerpo de doctrina que Dios ha revelado en su palabra. Si yo oro, yo no decir tengo mucha fe, Señor, porque no, Él está diciendo de acuerdo a la enseñanza del Señor. Por eso dice Judas que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada, solamente una vez fue dada. Entonces, ¿qué es esa fe? Bueno, ¿qué es la fe que una vez fue dada y una vez dada ahí? O es un acto completado en el pasado. No hay necesidad de una continuación, no hay necesidad de una repetición. La palabra por todas, apak, ahí en el griego. ¿Qué significa? Bueno, con orás, y si querés orar por santidad, bueno, orá, pero conforme a la fe, conforme a lo que Dios ha revelado, fe, cuerpo de doctrina. Entonces, en ese sentido, y fe también podría ser, bueno, creer, ahí sí, creer, pero en lo que Dios dijo. Nunca, amado, está hablando en que tu fe, porque vos tenés mucha fe, yo hago así, yo tengo fe, porque no habla de esa fe. Habla de que yo deposito, yo me vacío y confío plenamente en lo que dice la palabra de Dios ahí. Que Dios quizás prometió, hay algo, entonces yo voy, pero no queriendo doblarle el brazo al Señor. Entonces todos debemos entender cuando oramos, no podemos estar orando por orar así y no sabemos qué puede estar pasando. En el Salmo 32 lo vemos creo que a David, que le dolían los huesos y todo, pero por causa de un pecado que decía que él tenía. Hasta cuando confesó eso y se le fue la enfermedad que tenía. Entonces no sabemos, decirte, ¿para qué te va a sanar esto? Cuando Dios lo tiene prostrado a David por algo. Entonces no podemos estar orando así, ojo, porque estaba Dios. O lo vemos en 2 Corintios, creo que 12, versículo 7. Señor, te pido que me quites este aguijón. No. Señor, te pido que me quites el aguijón. No. Te pido que me quites el aguijón. No. ¿Por qué? Porque quiero que mi gracia te baste. Que aprendas a depender de mí. ¿No aprendiste así? Bueno, en la cama postrado me vas a buscar ahora. Hay libros puritanos muy buenos donde muestran que muchos le han buscado al Señor cuando están postrados, porque cuando están parados, están perdiendo el tiempo y hacen cosas. Entonces en la cama, a punto de partir, se acuerdan del Señor. No sabemos qué puede hacer. Entonces, ¿qué quiero decir? De que no podemos estar orando a la ligera porque alguien se sane. Debemos entender todo esto. En 1 Corintios 11:30, usted sabe que había muchos enfermos, muchos debilitados. ¿Por qué? Incluso muchos dormían. Por no tomar la Santa Cena mal. En la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:18, la mujer que era profetisa, que dice que enseñaba falsa doctrina ahí. ¿Y qué pasa? Él le va a echar en cama, en tribulación a ella y a todos los que estaban con ella. Fíjese, el Señor estaba postrando, teniendo enfermedad por estar en una falsa doctrina, incluso a todo ello. Entonces yo voy, bueno, ¿para qué voy a orar? No podemos hacer. Bueno, eso quería aclarar antes de empezar con todo lo que yo. Aunque usted no crea, fue una pequeña introducción.
como los viejos tiempos. Hacía una introducción de casi media hora. Bueno, afligido, ahí dice. Si alguno está afligido, ahí, ¿qué es, esa palabra que dice Santiago? Si alguno de ustedes está afligido. Bueno, voy a aclarar algo antes de empezar. No, paciencia. Para poder entender estos textos que son un poco complicados, una interpretación a la ligera sería, bueno, acá se manda que sanemos, o sea, vamos a orar y porque el Señor nos sane. No es así, debemos entender todo el contexto, lo que está hablando, incluso la epístola, para poder entender lo que viene acá. No puede estar hablando de una cosa del domingo pasado, del sufrimiento, de la perseverancia, hasta la segunda venida de Cristo, y por acá se pone a hablar de otra cosa como que vamos a orar por ahora por los que están enfermos. En el contexto debemos entender esto, no está hablando de una sanidad física, aunque históricamente ahí podría ser que ellos estaban golpeados, algunos eran esclavos y le tenían que poner un aceite curativo, en ese sentido, podría ser también, pero no hablo de la sanidad de decretar una sanidad por medio de una oración, no está hablando de algo mágico que sucede ahí y ya está, la persona tiró la muleta y salió cantando. No hablamos de eso, no está hablando Santiago en ese sentido. Debemos ver ahí todo el contexto. Y ustedes ven el capítulo número 5, que estamos viendo el versículo número 6, que nosotros estábamos viendo. Estos pobres eran oprimidos por ricos, no recibían bien el salario, trabajaban hasta la noche, hasta el cansancio. Un obrero que no se alimenta bien su cuerpo se empieza a debilitar, tiene sueño, y todas esas cosas pueden influenciar en el físico, en la persona. No, quiero que entiendan algo, no quiero extraviarme sobre esto, pero quizás se sorprendan algunos de lo que yo voy a decir esto, pero lo voy a decir con sabiduría. Nosotros somos, de alguna forma, fuimos hechos a la imagen de Dios, aunque el hombre cae en delito y pecado, dice creo que el capítulo número 5, que de ahí en adelante el hombre fue, creo que los que nacieron fueron conformados a la imagen del hombre, el capítulo 5 de Génesis. Aunque en su mente el hombre tiene, vamos a decir, la ley de Dios en el corazón, como dice Romanos 2, 14 y 15. Pero ¿qué sucede? El hombre, a ver cómo lo puedo explicar, no sé si han escuchado una palabra que se llama psicosomático. La psique, mente y soma cuerpo. Cuando tu mente está mal, y no estoy hablando de nada de psicoterapéutica, de nada de esas cosas, y los que me conocen saben que estoy en contra de eso. Pero cuando un cristiano sucede algo, se aflige, su cuerpo se puede empezar así, a abatir. ¿Por qué? Por causa de la ansiedad, del problema. Y por ahí no siempre está contento así, trabaja y está contento así. Y orar. A veces los sufrimientos, eso, la psiqui, influencia sobre el cuerpo y eso crea un desánimo. ¿De dónde lo saco? Bueno, la misma palabra de la Biblia dice afligido, cacopateo. ¿Qué significa? Sufría mucho sufrimiento la persona, como dice 2 Timoteo 2:29 y 2 Timoteo 2:9, dice así mismo, no, perdón, estoy en 1 Timoteo, 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidad hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjese que él sufría, dice en el 4 número 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumplimos. Fíjese que tanto Pablo como el otro pastor, Timoteo, la palabra era afligido, sufrir. ¿Qué es eso? Es cacopateo. Cuando pueden haber dos cosas. Ustedes ven el texto acá. Dice, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. No todos tenemos, vamos a decir, todos los cristianos son fuertes. Hay algunos débiles, otros fuertes. Hay algunos que ustedes los ven. Yo acá no se ve. Pero acá, a un costado, tengo mi guitarra. Y yo cuando
a veces en una época yo sufría, tenía mucho, sufría que no sé si alguno me habrá visto, yo estaba mal, y yo agarraba mi guitarra y yo cantaba himnos y yo lloraba de verdad. Vos podés tomar la opción porque fíjese que en los domingos pasados vimos que la persona dice que no se queje o que no hable mal. Vos podés empezar a quejarte, podés agarrar tu guitarra o podés agarrar un himnario y te podés a cantar como Pablo y Silas. Y hay otras personas que pueden afligirse, cacopateo, hacer esto. Por eso Santiago le dice, ¿está alguno afligido? No te pongas a pensar así. Anda al trono de la gracia, donde vas a recibir poder y consolación de lo alto. Lee la palabra que está acá y cobra ánimo en tu espíritu. Entonces cuando hablo de la psicosomática no estoy hablando de todas esas cosas que dicen sanidad espiritual, nada de eso. Pero sí creo que el Señor nos creó con un cuerpo y un espíritu. Y si tu espíritu está mal, por consiguiente, va a estar mal, y lo vuelvo a explicar por tercera vez. No estoy hablando de estos movimientos que dicen sanidad espiritual y su consejería bíblica, vamos a decir, no es noutética. O sea, noutética es confrontar a la persona con el pecado. Y te mandan, no, tenés que solucionar este problema y andar, volver a la infancia no estamos hablando de ninguna sanidad espiritual, estoy hablando de cómo estamos constituidos nosotros. Tu espíritu está mal, es posible que tu cuerpo también empiece a repercutir en eso. Entonces, atento cuando te mandan las señales. Entonces, afligido, el pastor o el ministro que se lo llama tiene que estar atento a ver qué es lo que tiene. No puede decir, ¿para qué oro ya? No se trata acá de que viene un super pastor y te sana. No estamos para nosotros hacer esas cosas. Venimos en el nombre del Señor. Si está afligido, una persona puede estar afligida sufriendo. Y estas personas tenían sufrimiento, fatiga, depresión espiritual, no comían bien, eran oprimidos por los ricos. Todo eso estaba llevando a soportar penalidades, persecuciones. Todo eso, amado, repercute sobre nosotros. Hay muchos, no solo digo yo, pues hay muchos hermanos que están viviendo una vida de tribulación, una vida de sufrimiento, y todo eso lleva al cansancio. Yo no me voy a quejar ni nada, pero ustedes saben de que yo tengo que trabajar, más allá de eso, hacer mis tareas, ir al trabajo, venir, duermo 2 horas y me esfuerzo. Pero trato de que mi espíritu esté fuerte. ¿Por qué? Porque yo como esto, me alimento de esto. Entonces, ¿qué sucede? Si no, yo con todo, yo tengo el trabajo más que de una persona, de otro hombre que tuviera que hacer un servicio de oración pública o en su casa, sino que todo eso, aparte de eso, tengo que estudiar la palabra. ¿Y qué sucede? Todo eso podía repercutir en mí, yo estar así, muy cansado. Entonces, ¿qué sucede? Acá está la fuerza. ¿Y por qué estaban mucho afligidos? Por cacopateo. Soportaban mucha presión, mucho estrés así, y eso puede llevar a la persona a querer acostarse, cansado, se aflige, empieza la depresión, empieza la angustia de la persona, quiero morirme ya, estoy angustiado. ¿Por qué? Porque tu espíritu está mal. Entonces 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos ir a la oración. Ahora alguno está alegre. Bueno, no todos responden bien ante los sufrimientos. Puede ser que alguno esté alegre, autumeno, ahí la palabra. ¿Qué significa? Que continúa alegre. ¿Cuál es, vamos a decir, una de las formas para que tu espíritu esté bien, esté alegre? Como Pablo y Silas estaban sufriendo. ¿Pero qué decidieron hacer ellos? Se pusieron, dice, a cantar, a alabar en la cárcel. Y dice que incluso una persona también fue salva ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la Biblia nos instruye en Efesios 5, 18 y 19 y en Colosenses 3, 16, así: no embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, antes es lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza en vuestros corazones. Y Colosenses 3:16, que es parecido, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, eso es lo que hace la diferencia o marca la diferencia. Es cuando una persona decide alabar al Señor en el sufrimiento. Ahora, cuando hablamos de alabar, y no tienen que ser así doctrinal, yo no puedo estar contando cualquier de esas cosas que salen a hoy, ustedes ven incluso en la radio reformada, y no estoy hablando mal, estoy hablando de todas esas cosas que ustedes ven y dicen, no, pero es doctrinal. Pero ustedes ven esa guitarra rítmica, agarraron un himno, a mí me da ganas de llorar. Ustedes escuchan Sublime Gracia, Castillo Fuerte con una guitarra que parece que estás acá ¿cómo es acá en el centro de Mar del Plata, en el Estadio Mundialista? Parece que estás en un coso de, parecía que estuviera tocando Lobos, o Exil en uno de esos, que se dicen que son cristianos. Entonces, tiene que ser doctrinal, hay que un equilibrio. Y muchos no van a estar de acuerdo quizá con esto, y este es un ultra separatista. Pero no es así, amado. Nosotros, nuestro espíritu no está, si vos querés ritmo, es porque tu carne le gusta, porque movés el piecito así. Pero si tu espíritu está mal, vos podés agarrar tu guitarra o a capela cantar, y es tu espíritu lo que necesita estar bien. Si tu espíritu está bien, tu mente está bien, tu cuerpo va a estar bien. El cerebro tira una sustancia que es endorfina. Entonces, si tu mente está bien, o sea, ¿cómo puedes estar? ¿Qué necesito? Una sensación alegre. Dios nos puso con eso. Pero nosotros, nuestra endorfina no está basada en el mundo. Necesito, voy a mirar unos chistes, hacer unos videos que me río, voy a mirar aquello. No, esto, tu mente, te va a hacer sentir bien, te va a sentar en la sensación de bienestar y estar completo cuando vos tengas a Cristo. Entonces estás bien, así estés sufriendo, a donde estés. ¿Estás afligido? Dice Caco, pateo. Bueno, orá, cantá salmos, buscá, porque puede ser que esté en tu espíritu el problema y tu cuerpo puede hacer un resultado que estás sufriendo eso. Puede ser una de las causas ahí. Debemos estar atentos a eso. No siempre vamos a decir la persona, la aflicción puede venir eso, puede venir por varias cosas. Entonces Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y él sigue hablando ahora, dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, acá vamos a meternos en el terreno entonces un poco más complicado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Voy a leer un texto más. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Sigue hablando de que confesemos los pecados. Un momento, voy a tomar agua. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo es asteneo, ahí. Ahora quiero que entiendan algo. Llegamos acá entonces al tema de que yo quería hablar. Generalmente cuando se lee estas partes, se cree que está hablando de una enfermedad física. Y así lo entienden muchos carismáticos. La palabra asteneo podría decir que a veces tiene como un sinónimo. Puede ser de una enfermedad física o como puede ser la palabra que ahí es débil. Asteneo, que fue en nuestras Biblias, Reina por lo menos en 1960, aparece como enfermo, y ahora lo voy a comprobar por la Biblia misma. La Biblia misma se interpreta a sí misma, no que yo haga una interpretación, sino que voy a mostrar la misma Biblia como esa palabra enfermo o asteneo puede ser una enfermedad, puede ser física y con dolores. Ahí puede ser que sea una de esas, pero también hay una interpretación bíblica, podría ser que la persona está débil. Y la debilidad, ya estuvimos hablando, puede ser por causa del pecado. Muchas de las personas, yo no sé de ustedes, pero la mayoría de los cristianos que pecan, ¿qué hacen? Se empieza a debilitar la persona por causa del pecado, pero un cristiano verdadero, él ve hasta cuándo, Señor, te voy a ofender. Y Señor, yo te habré nacido de nuevo.
Esto me parece, ¿de qué sirve? Si yo siempre no... Puede ser un cristiano verdadero que esté afligido en su corazón, o él pecó contra alguien y nunca le pidió perdón al hermano, y él lo lleva y se confiesa su perdón, vaya, dígale, mira, lo siento, me molesté, y ya, y póngase a cuenta. Y entonces nosotros somos seres espirituales, somos de un reino espiritual, entonces debemos entender todo esto. Asteneo significa estar débil ahí. En 2 Corintios 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecución, angustia, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra ahí, débil, era asteneo. Pero cuando está diciendo Pablo debilidades o asteneo ahí, no está diciendo porque cuando yo estoy enfermo, sino cuando estoy débil, estoy cansado, débil, él iba a predicar. Algunos se preocupaban si Pablo comía o no comía, le llevaban las cosas a las cárceles, tenía apenas un abrigo para taparse. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto va creando, fíjese, en él quizá un desaliento, así, y en una parte se aparecía el Señor diciendo que no se afligiera Pablo, dice, yo tengo mucho pueblo acá, Pablo. Entonces Pablo otra vez, ahora sí, Señor. Entonces, no, nos debilitamos a veces, pero a veces porque no vemos resultados, y entonces todo esto empieza a traer. Pero debemos entender que no siempre enfermo tiene la idea o es un sinónimo del soma, del cuerpo, puede ser del espíritu, en debilidades. Ahí dice, estoy en afrenta, necesidades, entonces soy débil, asteneo, ahí estoy débil, entonces a veces piensa que Pablo o un pastor tiene la capa atrás. Y no es así. Todos somos seres humanos. La diferencia estriba en el alimento. O sea, tenés que nutrirte, tenés que llenarte. Entonces, no hablamos siempre de enfermo asteneo. En mismo Mateo 25, versículo 36, cuando dice, Señor, estuve desnudo estuve desnudo y me cubriste. Enfermo, ahí es asteneo, que es débil, y me visitaste en la cárcel y viniste a mí, hablando a los cristianos. En el versículo 39 es lo contrario, el otro, cuando yo estuve débil, enfermo, la palabra es asteneo, es débil, dice el Señor. Cuando yo estaba así, necesitado, débil, no me trajeron un nutriente, una comida. Entonces no significa enfermo a veces puede significar las dos cosas. Ahora voy a mostrar en un mismo texto cómo las dos palabras aparecen la misma, tanto enfermedad física como espiritual. Entonces enfermo puede ser débil ahí, en ese sentido. Ahora en Filipenses 2.26 aparece un texto, y ahora fíjense, para asombro tanto de ustedes como mío, vamos a ver que la misma palabra asteneo, ahí que aparece que estar débil, fíjese cómo aparece dos veces, dice así. Filipenses 2.26, hablando de Epafrodito, Pablo, que se enfermó, dice así, hablando de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y acá viene la palabra, y gravemente se angustió, asteneo, se angustió. ¿Dónde es eso? ¿Dónde sucede? En la mente. Yo me empiezo a pensar y me empiezo a angustiar. Pero ¿qué dice? Se angustió porque ustedes habían oído de que él se había enfermado, asteneo, pero ahora en el cuerpo. Es un sinónimo. Entonces, ¿qué significa? Él, cuando dice, porque él gravemente se angustió, cuando ustedes se enteraron de que él se puso triste porque ellos estaban mal por él. La idea que yo quiero mostrar que en el mismo texto, en Filipenses 2.26, aparece la palabra asteneo, tanto para angustia, debatimiento espiritual, como la enfermedad que él de verdad estaba enfermo físicamente, postrado, pero también en su espíritu se había asteneo, se había debilitado. Entonces no sabemos a veces cuándo el pastor debe ser sabio en esto. Él no sabe cómo está postrado. En este caso
tenemos, o el Espíritu Santo dejó eso asentado ahí, pero es importante entender esa palabra débil, de absteneza, ahí es una persona que no tiene fuerza, una persona que no tiene fuerza, que no tiene ánimo, no va a producir frutos en el reino, no va a poder agarrar la espada del Espíritu para estar combatiendo, no va a poder levantar su escudo, no va a poder levantar su arado, no le va a poder decir al débil, ven que te rescato, que te levanto, no va a poder estar... No sirve, es algo que la palabra débil o asteneo que no produce nada, es estéril, está ahí, se empezó, ¿por qué? Porque no está confiando en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que es malo, dice que se afanen. Hasta yo podría decir que es pecado. ¿Sabe por qué? Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Incluso se molesta si retrocede. ¿Qué fe? Fe tener confianza en Dios. Apisteme todo lo contrario, no tener fe. No tener fe, ¿qué haces? Te marchitas, porque no confías en la palabra de Dios. Esto no se trata así de creer o tener conocimiento, cuánto conocimiento tengo, voy a enseñar, no se trata de eso, No se trata de creer, de verdad, creer en la palabra de Dios, ayudar al débil, ayudar al hermano, ayudar a la hermana, ayudar a los demás. ¿Estás sin fuerza? Es porque de verdad puede ser que no te estés alimentando tu espíritu y eso puede traer muchas cosas, resultados incluso en el cuerpo, una mala salud y todo eso. Es por a veces no confiar en la palabra y eso trae por supuesto debilidad, trae apatía, trae vagancia, trae acostarse. ¿Por qué? Porque yo estoy débil en mi espíritu. Entonces es importante de entender eso y eso va a traer una debilidad física. Por consiguiente, si vemos en las escrituras está lleno de estos ejemplos. Ahora yo quería hablar sobre algo, cuando hablamos de debilidad, estas personas en el contexto podría ser que estaban débiles en el sentido físico. En el sentido físico ellos estaban cansados, mal, llamaban a los pastores, oraban, quizás le ungían, que voy a mostrar dentro de un rato, para sanarlo con un aceite. Pero en la Biblia también, antes de pasar a otra cosa, en Romanos 8, versículos 2 y 3, dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces fíjese, la Biblia también nos muestra que hay una debilidad, es lo que quería hablar yo, cuando hablaba de una verdadera interpretación bíblica. Puede ser que hable de la sanidad, está bien, en esa época no había pastillas, no había aspirina, no había inyecciones como ahora, no habían estos doctores. Se utilizaban ciertas cosas, aceite curativo, bálsamos, masajes, cosas así para el cuerpo. Se le pasaba, pero también se oraba para el sentido espiritual. Pero la Biblia nos muestra que la necesidad más grande que tiene una persona es que está débil. ¿Por qué? Porque la ley no es que es mala, la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Estamos mal, no podemos. Cristo pasa y llama. Todos los que quieran venir a mí que vengan, pero vos estás tan débil, en sí podríamos ir muertos en pecado, y no te podés levantar. A menos que la voz de mando del Señor diga, levántate y anda. Entonces la debilidad también vemos acá, si alguno no está en Cristo, la Biblia nos muestra como un débil. Porque, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley? Porque yo era débil, no podía acudir a Cristo. ¿Por qué? Por la carne, dice la Biblia. Por consiguiente, de que yo aborrecía a Dios, yo sé que Danielito aborrecía a Dios, sin saberlo lo aborrecía. No entendía todas esas cosas y por consecuencia la Biblia me dice que era un débil. ¿Cómo lo solucionó Dios? ¿Cómo soluciona tu problema si estás en la debilidad y estás lejos del Señor? Bueno, dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, sigue siendo el texto en romano, de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, por eso, si alguno no conoce el Evangelio, y por ahí, y aunque ustedes no lo crean, ustedes lo conocen y dicen, ¿para qué voy a llamar al pastor que él le va a predicar el Evangelio? Aunque ustedes no lo crean, muchas personas no saben cómo predicar, y por ahí lo llaman a uno y le dicen, ¿le puede predicar? Sí, y uno trata
de hacerlo de una forma, predicarle a esa persona. A mí me ha tocado predicar, ya te lo dijo hace rato, lo digo. Generalmente yo predico a los pastores, acá por lo menos en este barrio, generalmente predico a los pastores no saben ni siquiera lo que es la justificación, de verdad. Un pastor de acá no sabe lo que es el evangelio, aunque y tienen la iglesia llena, llena. Ahora usted le pregunta qué es el evangelio, no sabe, y se lo digo de verdad. Yo acá cuando me he venido a golpear, y no sé qué me dijeron una señora, y yo le pregunté qué era el evangelio y no sabía. Dice, no, oramos, venimos para si usted, sí, fue así, me golpeó y dice, estamos repartiendo esto. Dice, ¿para qué le digo esto? Porque si usted tiene, ahora llega fin de año y queremos, si usted tiene algún pedido, alguna, de verdad, se lo estoy diciendo ahí, a 4 metros, ahí en la puerta, un pedido, una necesidad, que oremos por su familia, por algo, usted anota acá y lo lleva, nosotros oramos para que el Señor le digo, ¿cómo se llama usted? Le digo, usted de allá no me acuerdo de la iglesia esa de allá de Sion del Monte. Digo, sí, dice, digo, mire, y ahí le expliqué. Digo, Cristo nos mandó, sí, nos mandó a predicar, estamos predicando, pero esto no nos mandó a predicar, Cristo nos mandó a predicar arrepentimiento y perdón en Cristo. Todo el que vaya a Él en fe y en arrepentimiento, aceptando el sacrificio que Él y reconociendo de que Él está bajo la ira de Dios. Y empezó a ver y dice, y uno dijo amén, y la otra la agarró, que era evangélica, y se la llevó. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá todo es sanidad, todo es milagro y todas esas cosas. Y eso Dios no nos mandó a predicar. Entonces, debemos entender que cuando hablamos de debilidad también ahí, o astenés, está viendo que el hombre es débil en sentido para poder ir a Cristo. No puede, está incapacitado el hombre. Asteneia, ahí tiene una carencia de fuerza, una debilidad, una incapacidad. No puede producir resultados. Está inhabilitado. Entonces, dice ahí llama, en el contexto, voy a seguir hablando. Estoy tratando de explicar el contexto que habla ahí, pero también de un lado evangélico, para que podamos entender. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque como hemos de pedir, como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese que acá llaman al ministro, pero fíjese que cuando viene la oración del justo, y cuando hablamos de un justo en Santiago, no estamos hablando como un justo de romano. Cuando vemos la definición de romano, de ahí creo que justo vicario es, o cuando habla de la justificación de Cayo Sune, habla de cómo el hombre puede estar frente al tribunal de Dios aceptado. La palabra justo acá de Santiago, acuérdese que es un libro más práctico, no habla tanto de cómo el evangelio, cómo ser justificado, está hablando de creyentes. No se olviden eso. Santiago está hablando de creyentes, de una vida ortopraxis, ¿sí, no? Sí, ortopraxis. Entonces, de una vida práctica. ¿Por qué explicas esto, Daniel? Porque esto es importante. La oración del justo. ¿Qué justo? Bueno, la persona justa que vive de acuerdo como Dios manda, no una persona que ya está justa, ya está y Dios me escucha y vivo como quiera. No, por eso se llama un ministro. Entonces, este hombre va a orar y este hombre tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjese que no sabemos cómo orar. Este hombre viene lleno del Espíritu Santo a orar y él intercede, clama por medio del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. El ministro, porque ahora que en el contexto habla del anciano. El ministro debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque orar, pedir, no sabemos cómo conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El ministro debe ser sabio. Santiago nos anima a buscar sabiduría. Entonces cuando él va como un médico, no puede decir, ¿qué te duele? Pará, tomate una buscapina. Esto es alguien que no sabe. Él investiga, hace análisis, a ver qué tenés en el cuerpo, te manda a hacer examen. El pastor, de alguna forma, hace eso con el espíritu. No va a decir, reprendo, ¿para qué te oro? No, eso no es así. Él tiene que orar bien y saber por qué orar. Y eso se lo hace el espíritu que habita dentro de él. Entonces debemos entender eso. Orar puede ser por una sanidad, por lo que está
desanimado. Los hermanos, las hermanas se desaniman, aunque usted no crea. Pasan cosas, algunos que están fuertes. Bueno, el ministro tiene que estar fuerte. Él puede estar escuchando y animando a la persona, orando, dándole palabra, llevándole la mente de nuevo hacia Cristo, donde va. Estas cosas son así que hoy están y mañana no están, y hacerlo volver, levantarlo en el espíritu. Y él tiene que estar para eso. Romanos 8:6, escuche, dice, porque Cristo escuche, Romanos 8:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, ahí la palabra es débiles, y a su tiempo murió por los impíos. Ahora vamos a leerlo de acuerdo como lo leería un carismático. Porque Cristo, cuando éramos enfermos de una enfermedad, a su tiempo murió por los impíos. No pega, ¿no? ¿De qué está hablando Teneo? Débil, nosotros lo débil, estábamos muertos en el espíritu, no podíamos acudir. Entonces cuando vemos, alguno está enfermo acá, Ateneo no siempre está hablando de la enfermedad. Puede ser, ¿sabe por qué se lo digo? Si a ustedes todavía dicen, no, yo sigo con lo que me enseñaron allá. Ustedes lo van a seguir en el contexto y al final va a decir que ore por los pecados, que confiese sus pecados, si alguno hace volver de sus pecados, en el versículo 20, 19, 20, ahí más adelante van a ver. Todo el contexto que viene hablando de eso. Y causa del pecado, que la persona puede estar así, puede tener un resentimiento, no odia a una persona, y por eso que la persona puede estar viviendo una vida infeliz, le puede traer problemas en el cuerpo. Entonces, si alguno está así, dice, bueno, él sigue diciendo, para ir avanzando un poco más rápido, que le ungiera con aceite. Bueno, el aceite, amado, no es como hoy. Hoy ustedes si van, voy a dejar la Biblia acá porque está un poquito pesada. Ahora sí. En la época de hoy tenemos médicos, tenemos pastillas, muchas cosas. En esa época, quiero que entiendan, no había eso, no existía. En Marcos 6, versículos 2 y 3 dice así, y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen. Y escucha, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. El aceite, aunque usted no lo crea, muchos de ellos le ungían con aceite. Fíjese en Marcos versículos 6, 2 y 13. Le ponían aceite, era como algo terapéutico. Yo me acuerdo que en una época cuando tenía dinero, ahora no. Pero siempre me gustó los deportes. Y cuando tenía un poco de dinero, yo me compraba un aceite que era verde. No me acuerdo cómo se llama. Sí, ese. No voy a decir el nombre, pero es ese. Si te lo pasaba fuerte, así, o donde ibas a entrenar, el cuerpo ya entraba como para entrenar. Y si te golpeabas la rodilla, te pasaba un poquito, pero despacito, así. Y te calmaba. Bueno, el aceite terapéutico hacían en esa, no siempre tiene que, el aceite acá no tiene nada que ver con el que dice, no, está hablando para que te voy a ungir. No está hablando de eso, o del Espíritu Santo en ese sentido. No tiene ese. Está hablando de que de verdad se usaba como un agente de terapéutico, era algo para una unción. Tampoco cuando hablamos del aceite, ustedes se van acá al centro y van a encontrar, vení a recibir el aceite mágico. No sé si lo han visto, pero yo lo he visto, ¿sí? ¿No? Sí, no estoy diciendo mentira. Tienen el aceite así y no sé las cosas que hacen. No estamos hablando de estas cosas que suceden acá. Y a veces yo le digo, más allá que falsa doctrina, atrae demonios. Ustedes van a segunda Tesalonicenses y van a encontrar que Dios mismo les manda un espíritu del error por no haber creído. Fíjese todas las cosas que están atrás. Entonces, adentro mismo de la iglesia suceden esas cosas. Entonces, debemos ser sabios. Puede ser que el Espíritu Santo esté sanando, pero la sanidad no significa de verdad que por ahí puede estar Dios obrando en ese sentido. Entonces, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Era un tratamiento médico que se usaba en esa época. No habla de una unción ceremonial ahí, nada de eso, como se hacían con los sacerdotes, cuando se hacían con los profetas, con un rey acá. No tiene ese sentido. Habla acá de un remedio. Acuérdense, no había como ahora. Se pasaba en Lucas 10, versículo 34, van a estar más asociados con esto. Fíjese.
El buen samaritano, y acercándose, vendó sus heridas. En el contexto, acuérdense, había un hombre tirado al costado así, pasa el sacerdote que él tenía que hacer, pasa el levita, lo miran así, vamos a decir, dos cristianos. ¿No? Pasa uno líder de alabanza y el otro levita pasa el pastor. Y lo ven tirado así, no pasa nada. Ahora viene uno que parecía que estaba mal ante ellos, que era un samaritano, y él lo vio y fue movido a misericordia. Pero ese es el contexto. Pero acá viene lo interesante del aceite. Lucas 10:34. El buen samaritano, acercándose, dice que vendó sus heridos, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Le echó ¿qué? Aceite y vino. El vino también era algo que se utilizaba de una forma curativa. Ahora vamos a ver tanto para internamente como externamente, para que no se curaran las heridas y de alguna forma el alcohol era como un alcohol, vamos a decir. Entonces, no sé, los valientes cuando se cortan se tiran un poco de alcohol. ¡Ah! Bueno, ¿para qué? Para que los gérmenes mata a todo eso. En esa época se usaban esas clases de así. Entonces, pero la idea que le echó aceite, lo curó, dice ahí. En Isaías 1:6 así el profeta, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga. No, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías decía que esas heridas, esas hinchazones se suavizaban con un aceite, masaje. Entonces cuando vemos acá, no estamos hablando del ministro viene y reprende y hace una oración mágica y se levantó el hombre. Fíjese que se usaban esas clases también ahí. Entonces no andaban reprendiendo demonios ni nada, y menos con un cristiano, porque usted va a una estación de iglesia y a veces, sin ánimo de burlarme, son los mismos cristianos que pasan a sacarse los demonios, y son los que dicen que son cristianos, que se sacan. Entonces, amado, un cristiano y una cristiana se puede enfermar, pero un cristiano y una cristiana no le puedes estar echando fuera demonios. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo habita dentro de una persona. Y no puedes estar reprendiendo y echándole fuera demonios en eso. En Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, el Señor está hablando en una iglesia, que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Un aceite, para que pueda ver. No sé si vieron, yo me acuerdo que una vez acá yo estaba cansado antes de usar estos lentecitos así. Había como un aceite que te echabas en el ojo. Estaba carísimo, no me pude comprar, tuve que conseguir esto. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que no siempre había lo que era el aceite como algo que va a decir vamos a orar para que se sane. El aceite también lo usaba entonces como un agente curativo. En Jeremías 8:22 también. No hay bálsamo en Galat. No, escuche, el Señor hablando. No hay médico. ¿Por qué no hubo pues medicina para la hija de su pueblo? ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? No hay médicos, no hubo medicina para la hija de su pueblo. Y fíjese, entonces, cuando está diciendo no hay bálsamo, ahí no hay aceite, o sea, curativo, dice el Señor ahí. La idea que quiero mostrar es que se usaba un aceite ya en esa época también. El vino también, cuando ellos lo usaban, el vino que se utilizaba como algo como una desinfección, como dije hace un rato, como un alcohol para prevenir la supuración. Eso es lo que hizo el samaritano. ¿Qué estoy queriendo demostrar? Lo vuelvo a repetir. No podés ir a orar y estar reprendiendo como si fuera. No sucedía así. Podría ser un pecado la enfermedad, que está postrado como el Salmo 32, Primera de Corintios. A veces ni siquiera puede ser un pecado. Creo que en Juan 9, cuando estuvimos viendo, vienen así caminando el Señor y dice, Señor, dice, ¿quién pecó? Este es su familia. El Señor dijo, ni él ni su familia. No es que no era pecador, sino que lo que está así no es por causa de lo que él hizo. Entonces, ¿para qué? Es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, que no sabemos a veces que el ministro o aquel hombre o mujer que va a orar o va a interceder, haciendo una oración intercesora, una oración eficaz, tiene que saber, tiene que ser un clínico, un médico clínico del alma y del espíritu. No puede estar así, nada más, soltando algo por soltar.
Entonces debemos entender bien esto. Y ahí Santiago dice entonces que llame ¿quién? Bueno, que llame a los ancianos. Y esto es un ministerio de los ancianos, esto es un ministerio de los ministros. No se puede estar tomando así a la ligera, estar jugando al doctor sanidad. No es así. No se puede estar reprendiendo como muchos en una época, no me acuerdo en qué parte de la Biblia aparece que uno querían hacer lo mismo y los demonios le dicen a Pablo conocemos, pero ustedes no los conocemos. Los demonios sabían quién tenía la autoridad para estar orando. La oración del justo tiene poder. No porque cualquiera puede estar haciendo esas cosas. El demonio incluso le podría estar engañando, creyendo que lo sanó a la persona y creando yo tengo el poder de orar, sanidad, y ustedes lo ven así como en la iglesia de Corinto, yo tengo poder esto, y ustedes ven y hay orgullo atrás de eso. Un ministro cuando va no va así que lo aplaude para orar, él está tratando de ver si la persona tiene algo o tratar de restaurarlo. Dice que llame, la palabra llame es de proscaleo, no sé si se conoce la palabra el paracleto. ¿No han escuchado alguna vez? Bueno, la referencia al Espíritu Santo. El paracleto es alguien que está parado al lado de uno. Esa es la idea. Está parado, uno que está al lado. Ese es el Espíritu Santo. La idea acá dice que llame a uno. ¿A quién? Que llame a uno al ministro. Este ministro tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que discernir qué es llamar a este amigo. ¿Pero para qué? En Gálatas 6, versículo, ¿lo puede hacer cualquiera? Hay que tener cuidado con estas cosas, no podemos estar jugando a la ligera a estar reprendiendo y sanando. Fíjate, cuando vimos Gálatas, en el capítulo 6, dice así, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta acá se queda corta en la Reina Valera, acá es pecado. Falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo que no seas también tentado. La palabra ahí es que tiene que ir alguien espiritual. Y si vas espiritual no es, sí que pecaste. ¿Eso sabe por qué es? Yo te avisé, te lo di. No, eso no es un hombre espiritual, él va y va en busca de restaurar a la persona. ¿Restaurar cuál es la idea? La idea es como la red, vuelva a coserlo para que tenga una función de nuevo. Eso es un hombre lleno del Espíritu Santo. Él no anda viendo si el otro cayó o no cayó y se burla, me ofendiste, o me dice, no es eso. Él busca restaurar y solamente se tiene que llamar una persona que si ustedes se consideran que son espirituales, porque un hombre espiritual de verdad va a buscar el bien de su hermano. No anda por ahí chismeando y poniendo los trapitos, ¿sabes qué y tira los trapitos así al sol contando lo que el otro pobre cayó cuando él confió en este hombre. Y así hay muchos que por ahí andan por ahí lastimados, porque a veces le contaron algo, confiaron, y lamentablemente eso se enteró. Entonces, debe buscar un hombre o una hermana o alguien que sea lleno del Espíritu Santo. Y este ministerio, amado, es un ministerio que se ha perdido. En la iglesia primitiva, el pastor tenía dos cosas. Ustedes lo ven en el libro de Hechos. Uno, el estudio de la palabra. No sé si me parece que es en Hechos, capítulo, creo que en el versículo 6, si no me equivoco, que había unas personas que tenían problemas y se eligieron los diáconos. Y dice así, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y escuche, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta era la función de un ministro, estudiar la palabra de Dios y la oración. Lamentablemente hoy, amado, un ministro, ustedes lo ven viajando, haciendo convenciones por el Evangelio, y de acá para allá, y ustedes examinan eso y corren para allá a ver quién es el más conocido. El ministro, así tenga 2 o 3 ovejas, él se encarga, porque eso Dios le puso. Y él ora, él estudia la palabra y se preocupa de que eso que Dios le dio esté ahí. Lamentablemente hoy se ha salido. Y este era un ministerio que tenía el pastor, estaba continuamente. ¿Qué es eso? El obispo, el episcopo. Es alguien que está ahí en la posición más alta y está mirando. ¿Por qué mira el pastor? Porque está cuidando. Luego te vas a hacer una convención por allá, al otro país, no estás cuidando tu congregación. No te importa, lo que te importa es ser reconocido. Y sé que esto por algunos le puede ser causar piedrita en el zapato.
Pero la verdad es así, amado, el pan pan y el vino vino. Es así. El ministro es alguien que se encarga de eso. Ahora el ministro tampoco no es un psicólogo. El ministro de la psicología o vemos estos ministerios de sanidad espiritual han suplantado la función del ministro y el ministro se ha dejado suplantar por tener más gente y hacer esto, ha permitido entrar todas estas cosas de sanidad, él no ocupa más la posición que Dios le llamó. Ay, ese hombre cuando venga el Señor. Porque es preferible que ese hombre tenga una oveja, 2 ovejas, pero él está al cuidado, no que tener un montón para que todos le aplaudan y cuando entra. Muy bien, no se trata de esto. Entonces debemos entender, el ministro debe ser sabio en esto, en estas cosas, ungir ahí, bueno, la unción, ya lo hablé, ahí era frotar con aceite. Podría ser que había una enfermedad ahí que tenían en esa época. Acuérdense que en la iglesia primitiva, todas estas cosas tienen que tener en claro antes de interpretar las escrituras. No había como ahora hospitales. La iglesia, aunque ustedes no crean, cuidaba mucho. La iglesia, las mujeres, los hombres, iban a rescatar los bebés que lo tiraban. Y ellos los traían, los cuidaban, sanaban. Eran como un hospital. En esa época. Hoy sí hay sociedades que te dan alimento. ¿Cómo se llama esto? Sociedad que no me acuerdo de plan de alimentación social. Esa época la iglesia hacía eso. Por eso que estaba sanando, cuidando. Hacía este papel y el pastor también tenía esa función, andaba haciendo cosas así. Entonces, la oración de los enfermos. Entonces, hay estos enfermos, en esa época había que restaurarlos, había que animarlos, había que consolarlos, quizá algunos había que alimentarlos, había viudas, no sabíamos, pero también había muchos que estaban enfermos en el sentido espiritual. Voy a tratar de avanzando. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, él habla de confesar los pecados ahí unos a otros para que sean sanados. Bueno, voy a tratar de terminar esta parte para terminar la última. Salvar, la palabra sosó ahí, sosó, 1:16 yo. Sosó, salvado significa, quiero que entienda esto, la idea ahí, cuando dice la oración de fe, salvará al enfermo. La idea, salvará ahí, fíjese, salvar o sosó, salvarlo, puede ser la idea también de rescatarlo. Puede ser, y lo voy a hablar desde los 2 puntos. Uno puede ser que la persona está, como lo dije, psicosomática, enfermo en su cuerpo de una enfermedad. En este caso, pues, si es en el espíritu que está triste, abatido, se puede solucionar orando. En el caso del aceite en el día de hoy, no, se lo llevará y dirá, bueno, hermano, vaya al médico, para eso Dios puso el médico. No podemos estar orando en este caso, quizás Dios hace una obra, pero Dios también en su gracia ha provisto también médicos. Entonces salvará la oración. Puede ser rescatarlo ahí de su debilidad, levantarlo de su desánimo que ellos estaban sufriendo, su persecución, por esta gente que lo hacía trabajar, no le daban las cosas necesarias. Levantarlo ahí, la palabra ejeiro es que se levantará. Cuando el Salmo 32 está enfermo por el caso del pecado, él confiesa ese pecado y es levantado, le cubre el pecado y el Señor prosperará. Entonces, puede ser algo que tenga él ahí, un pecado adentro. Entonces, el ministro tiene que saber eso. Ahora quiero que entiendan algo. Y acá donde yo lo llevo cristocéntricamente, lo que yo decía. Y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. Si me han estado siguiendo atentamente con lo que estaba hablando, hablaba que la oración del enfermo, ahí la palabra también era de la debilidad, cuando la persona está débil que no puede venir a Cristo. ¿Sí? Débil por la fe, perdón, débil por causa de que no podíamos por la ley, y Cristo cuando éramos débiles murió por nosotros. ¿Sí? Bueno, teniendo en esa línea de pensamiento que estaba hablando, acá cuando dice salvará, la palabra salvará o sanado, ahí es lomai. ¿Qué significa ahí? La oración. Ya hablé un poco de la sanidad que puede ser así. Podemos orar si está enfermo, si es la voluntad de Dios quizá le levantará.
Pero ahora voy a hablar del sentido espiritual. Si alguno no está en Cristo, la Biblia habla que la oración, tanto de un ministro, un hermano o cualquiera que esté dentro del reino de Dios, puede salvar a una persona. ¿Salvar de qué? ¿Sanar de qué? ¿Levantar de qué? Sanado, lo omai. Ahí, ¿qué significa? Uno se refiere al perdón de pecados. Y acá dice, levantará si hubiera cometido pecado. Ahí, sanar, levantar, es lo omai. Si es un cristiano, bueno, quiero que entienda esto, nosotros no creemos como ir a confesar a un sacerdote, o que tiene que venir un pastor y decir, pastor, sí, mire, pastor, ¿por qué? Pastor, no se necesita eso, amados. Cuando la persona estaba haciendo eso, porque ya de alguna forma estaría postrado, necesitaba ayudar, una guía o algo, pero los pecados se confiesan al Señor, es por medio del Señor Jesucristo, dice Juan 1:8-9, que Él es. Ahora, si he ofendido a otra persona, sí me deberes ir, y creo que es el Mateo 18, y ponerme a cuenta con la persona, ¿sí? Pero si no es pecado, se confiesan a Dios. Nosotros no necesitamos cura o un sacerdote para estar confesando el pecado. No se llama al pastor para eso, para confesarle un pecado. Entonces, uno le puede guiar más o menos como puede ir, pero para que vaya al Señor, para que vaya a Cristo. Él es el que intercede por nosotros. Él es el justo. Entonces son sanados. No se refiere a una sanidad física, acá con la oración que se sanará. Fíjese, si no habla del perdón de pecado, por ahí si se hubiera cometido pecado. Fíjese, en 1 de Pedro 2:24, escuche. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, lo mai. Entonces, cuando se habla acá de la oración de fe salvará al enfermo, también la oración de fe, o sea, lo mai ahí, es cuando nosotros oramos por una persona que está muerta en delito y pecado, está tirada, está postrada, y oramos sabiamente. ¿Y qué? ¿Orando de qué? Que por la herida que Cristo murió, o sea, por la herida que por nuestros pecados, Él nos da su justicia, cuando hablamos de la doble imputación. Entonces somos sanados. Es más, creo que la mayoría conocen Isaías 53. Entonces cuando hablamos de la sanidad, también hablamos de la sanidad espiritual. La persona es una persona que está muerta en delito y pecado. Y nosotros también andamos ahí como embajadores anunciando que las personas se reconcilien con Dios. Están enemistadas. En ese sentido podemos salvar a las personas, rescatar a las personas de donde están. En Mateo 13:25, escuchen, no siempre ahí salvar al enfermo significa que de alguna forma está enfermo. Fíjese, enfermo ahí, o la palabra que yo mostré que estaba débil en el sentido no puede venir a Cristo, y el Señor lo levantará, que habla ahí de salvar por medio de Cristo, que lo sanará. En Mateo 13:15 dice así, escuche, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, y para que oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta, y acá viene, y yo los sane. Lo que habla de lo más ahí. Cuando vemos ahí, el Señor no está diciendo, no, yo le hablo la palabra, usted no escucha, entonces los voy a dejar que están enfermos ahí. No los voy a... La sanidad que está hablando el Señor acá es la persona que necesita a Cristo, está mal, está muerta en delito y pecado, está bajo la ira. Dios dice, incluso en Isaías 6, versículo 9 al 10, habla lo mismo. En Hechos 28, versículo 27, habla lo mismo. Pablo, Isaías, todos esos textos dicen lo mismo sobre la persona, sobre sanar. 28, 27 de Hechos. Fíjese que lo mismo la Biblia se interpreta a sí misma. Dice así, Pablo, terminando su ministerio en Hechos 28, 27, dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. No está hablando de una sanidad física el Señor. Vení a mí que yo te sano, te soluciono todos los problemas. Anotale ahí al ujier los problemas que tenés.
La necesidad más grande que tiene el ser humano, amado, es que necesita a Cristo. Y si en el día de hoy llegas a morir sin Jesucristo, no te va a servir de nada de que hayas sido sanado de una campaña, que estés bien. Si lo ha hecho Dios, la gloria sea para Él. Quizá puede estar obrando por ahí por algo, no sabemos cómo en su soberanía, en su providencia, Él puede estar haciendo eso como un medio, pero eso no es el fin, de verdad. Es el Evangelio. Juan 12, versículo 40 dice así: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. De nuevo la misma palabra ahí, hablando Juan. ¿Es sane de qué? De la lepra. El hombre tiene pecado, necesita ser sanado, está podrido totalmente. Y eso podrido va a morir. Y si muere, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado, la paga del pecado de la muerte, la destitución totalmente de Dios, completamente. Hebreo 12, versículo 12 al 13, habla lo mismo. Dice, por lo cual levantad las manos, dice, caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, porque lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí está hablando de la restauración de Israel. Muchos estaban extraviando, se estaban vuelto atrás, estaban cayendo hacia así. Si ustedes en el libro de Hebreos se van a dar cuenta de que ellos se estaban volviendo atrás, estaban apostatando, estaban cayendo. Entonces dice, no hagan eso. Le está diciendo ahí a ellos, dice que vuelvan de nuevo al camino. ¿Para qué? Para que yo los sane. Muchos estaban queriendo volverse atrás, estaban pecando, estaban apostatando. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que tú quieres decir que la sanidad no siempre está hablando acá en el sentido, vamos a decir, de una sanidad física. No está hablando de nada de eso. El versículo 19, bueno, sí. Voy avanzando con esto porque estaba por leer el versículo 19. Dame un segundo. El 17. Para ir terminando. 17, 18, 19, del 20. Bueno, del 17 en adelante va a entrar un personaje que es Elías. Ustedes saben, dice, este hombre sujeto a pasiones, semejante, oró fervientemente, no llovió, y otra vez oró, dice, bueno, y después termina hablando del versículo 19 y 20 de vosotros, si algunos de ustedes se ha extraviado. Tengan un poco de paciencia porque ya está el último sermón. Quiero que entiendan esto. Santiago va a dar, voy a tratar de hacer lo más breve posible por el tiempo que me queda, pero es así. Santiago va a dar un ejemplo de oración de Elías. Ahora, antes de nombrar a Elías, voy a nombrar que Dios escucha las oraciones de estos siervos. Fíjate, el ejemplo es así. Antes de Elías, en número 11, versículos 1 al 3, dice así: aconteció que el pueblo el pueblo se quejó oído del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira y se encendió de ellos fuego del Señor y los consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo llamó a Moisés y Moisés oró y el Señor y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, o sea que significa incendio, y el fuego del Señor se encendió en ella. Fíjese cómo escuchó la oración de Moisés. Incluso creo que la hermana de Aarón se había quejado. ¿De quién sos vos para nosotros estar mandándonos? Dice, nosotros también somos hermanos, nosotros también somos rescatados. Pero Dios había puesto a alguien para llevarlo a cabo. Se quejaron de él, el Señor se molestó. Lo mismo, o sea, lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Elías lo mismo. Fíjese que dice, acá, nombra, yo no voy a ir a estos textos, pero Elías dice que cuando vemos que orar, ustedes ven a los carismáticos y dicen, como oró Elías, así debes orar. Amados, si ustedes leen las escrituras, y empiezan, creo que en 1 de Reyes 18, ustedes ven, cuando él está orando y desciende fuego, había un propósito. Hay un libro que yo tengo acá, que está hermoso, se llama La vida de Elías, de A.W. Pink. Ustedes ven ahí y van a ver que todo lo que hacía Elías era porque este hombre justo estaba alineado con la voluntad de Dios. No es que lo oró y dijo, bueno, voy a orar y va a descendir el fuego. ¿Sabe por qué hizo eso? Porque en el capítulo 18 Dios lo manda a Elías y lo llama a él. Y él oró de acuerdo a la voluntad. En el capítulo 18, versículo 1 dice que vino palabra del Señor a Elías, dice, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando Elías hace esas cosas, no es como los carismáticos que dicen, no, porque Elías oró y sucedieron cosas.
No, ¿sabes por qué oró? Porque Dios dijo, vení, Elías, vos vas a orar así, 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 y te me vas a ir allá y le vas a decir. Entonces, Elías fue en el poder confiado en esto, tuvo fe en la palabra de Dios, y él fue a hablar. ¿Por qué hablas con denuedo? ¿Por qué hablas con autoridad? ¿Por qué? Porque lo tanto creí, por lo tanto hablé. Él le creyó y por lo tanto fue. Ahora el ministerio de un profeta que era que se volvieran. Ellos se habían ido en pos de Baal. Baal que era de esta señora que no me acuerdo cómo se llamaba, la señora mala. Jezabel y el Acab hacían a un dios de la lluvia y que le daba cosas, que era que Baal. Y Dios, con todo lo contrario, dice, ah, si este que es tu dios de la lluvia, bueno, ahora para que vean que yo soy el gran yo soy, no va a llover más. Eso es lo que sucedió. Dios queda castigando el pecado, amado. No puede decir como carismático, vamos a orar como Elías. No, había un propósito. Cuando cae fuego del coso, ¿por qué pasó? Porque cristocéntrico, si ustedes ven todo ahí, van a ver que Dios estaba molesto con ello. Y cuando Dios baja ese fuego y lo que Dios acepta ese sacrificio, es porque de alguna forma estaba mostrando una tipología, podríamos decir, un simbolismo de lo que era el sacrificio de Cristo. El Señor iba a descender, iba a consumir. Entonces todo lo que estaba haciendo Elías estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces no venga con la diga, no, porque vamos a ver como Elías. No es así. No es así. Debemos entender, amado, porque no podemos estar jugando con la Biblia. Esto no es cosa que, bueno, sí, no me importa mucho. El Señor, de verdad, ha sido bueno con nosotros y muchos de nosotros hemos salido de esos lugares. Entonces cuando vemos a Elías no podemos estar diciendo vamos a orar como él. Él cuando oró en el capítulo 17, versículo 1, que vemos ahí, era ¿por qué? Porque el pueblo de Israel había quebrantado el pacto, se había ido en pos, y de Deuteronomio 28, versículo 23 al versículo 24, Dios había prometido una maldición si quebraban el pacto. Dios le estaba castigando. Ahora no puedo decir, vamos a hablar como Elías, que yo para que te corto la maldición. No es así, porque la maldición venía, porque habían quebrantado el pacto. Y el hombre está muerto en delito y pecado, porque el primer hombre, si conocen lo que es la teología del pacto de obra, quebrantó ese pacto. Y el hombre está bajo maldición. Yo no me puedo venir a hacerme el que oro para darte la bendición. Cuando el hombre ha quebrantado el pacto. ¿Qué quiero decir? Quizá a uno le resulta gravoso esto, pero es preferible que hoy es tiempo de gracia entender esto antes de verdad llegar el día del juicio y de verdad muchos están engañados y están velados con esto, sus ojos. Cuando Elías ora y hace todas estas cosas era por mandato del Señor. Entonces es donde... Ahora ustedes lo ven que Santiago dice, bueno, estaba sujeto a pasión igual que nosotros. ¿Qué sucede? Ustedes ven que le corta la cabeza a 400 hombres y en un momento una mujer lo corre. ¿Y es donde termina? Aunque usted no lo crea, se fue deprimido a una cueva, el gran Elías, el gran profeta. Dice el Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Él también era uno como nosotros. Mientras estuvo bajo la dirección de la palabra de Dios y mientras él estaba alineado y tenía fe con la palabra, pero cuando miró a una mujer así, él lo corrió una mujer. Entonces, todos nosotros, amados, entonces debemos estar, cuando oramos, debemos estar alineados al Señor y no sacar la mente de ahí. No podemos estar haciendo algo en nuestros sentimientos, estar orando porque queremos que la persona se levante. Quizás Dios te está haciendo algo como estaba haciendo con el pueblo de Israel, acá cuando Elías oró y oró porque Dios le había mandado. Dios le dio el mandato en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1 y estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso era lo que Dios hace. Ahora, entonces cuando pasa eso y se pasa ese sacrificio, Dios manda que ora, sea la bendición. ¿Qué bendición? Bueno, nosotros vamos a orar, no oramos por bendición, nosotros que oramos para que la persona buena sea sanada, es que la bendición, ¿cuál es? Es en Cristo Jesús. Que esa persona sea levantada. ¿Levantada de qué, Daniel? Bueno, la persona, cuando se llama resucitar, yo hablo de que sería la primera resurrección. Cuando nosotros oramos, la persona en el espíritu se levanta. Y aunque todavía vivimos en este cuerpo, nuestro espíritu fue vivificado por la oración de un justo. Entonces lo que quiero que entiendan es que no estamos para ir para estar haciendo esas cosas que vemos. Debemos orar
para que las personas sean sanadas, sean levantadas, que el Señor lo levante. Y esa oración alineada con el Señor, predicando el Evangelio a las personas, levantan a las personas. Tiene poder la oración, no por nosotros, por lo que seamos nosotros, lo que Dios prometió. Si una persona se arrepiente de sus pecados, cree en el sacrificio de Cristo, confiesa, como dice Santiago, sus pecados, el Señor es justo para perdonarte y levantarte de su condición. ¿Puede sanarte si tenés enfermedad? Claro que lo puede sanar. Pero si morís en esa condición sin Cristo, le puedo asegurar que el Señor es veraz y ha prometido una paga para todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Entonces no es un juego. Hoy puedes estar, hoy, mañana no. Puedes tener todo lo que quieras. Creo que ayer a la noche fue que murió José José. Pero hace un domingo atrás murió Camilo VI. Todos esos hombres tuvieron mucha fama, muchas cosas. Como dice el libro de ¿cómo se llama este? De Eclesiastés. Entonces, tarde o temprano el muerto, el pobre y el rico, el débil, el fuerte van a morir. Y lo importante es que estés en Jesucristo. Y cuando hablamos entonces de Elías, debemos entender esto. Denme un segundito más porque quiero explicar esto. Voy a hablar un poco de Apocalipsis por arriba. Acá cuando habla Santiago da una fecha. Dice, Elías era hombre de sujeta paciente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, 6 meses. Aunque la Biblia no habla de eso, creo, por lo menos primero en Reyes y segundo ellos no da, pero Santiago da esa información. Ahora sí en Apocalipsis ustedes encuentran eso. ¿De dónde vemos eso? Que Elías oró. Fíjese dónde estoy llevando la prédica, entonces estoy llevando cristocéntrica yo. Más allá que hablé que podemos sanar y eso. Fíjese que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Y cuando él predicaba, ¿qué decía? Arrepentido por el reino de Dios, sanaba, sí, pero eso tenía un propósito de la sanidad, mostrar que era el enviado, que era el Mesías, todo eso confirmaba. Los apóstoles también hacían señales y milagros. En Apocalipsis ustedes encuentran, yo lo voy a tocar por arriba nada más, pero en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 6, habla de 2 testigos. Más allá de la interpretación que puedan llegar a tener algunos, de lo que crean, algunos que creen que son Elías, otro Moisés, algunos creen que es Elías y Juan el Bautista. La idea que ellos predicaban, tanto Moisés, los profetas, el Señor Jesucristo, cualquiera de ellos, predicaban profeta cuando venía, ponete a cuenta con el Señor. El Señor va a castigar. Siempre venía el profeta. Cuando venía un profeta con su sandalia, todos se agarraban así. Porque él venía a traer, también podía tener una palabra de aliento, pero generalmente venía a traer que se volviera. Hay un juicio pronto, el Señor va a castigar. Y también el profeta todavía decía, bueno, a pesar de eso, Dios, creo que en Jeremías 29:10 se le promete que después de 70 años los va a restaurar. Siempre venía, el profeta no venía a decirte, qué bien, tengo una bendición para tu vida, ¿sabías? No venía a hacer esas cosas. Cuando venía un hombre de Dios, un varón de Dios, ceñite el cinto porque él te venía a hablar de parte de Dios. Entonces cuando una persona habla, un ministro te está hablando con esto, abrí tu oído. Porque no a todos se le ha concedido que entiendan. No a todos, hay muchas personas que han muerto. Yo lo digo hace años, hasta el cansancio. Yo nunca tuve la oportunidad de predicarle a mi madre. Pero tengo la oportunidad de predicarle a estas personas. No vayan al infierno. Entonces cuando estos 2 testigos, fíjese, se cree, algunos creen que es Elías, porque acá en Santiago nombra a Elías, por eso me fui a Apocalipsis. Se cree que es Elías y Juan el Bautista. Bueno, ahí hablando por la ropa que usaban y todo, que no voy a hablar, no voy a ir ahí a Apocalipsis, pero la ropa y toda esa que utilizaban da a entender que era la vestimenta de un profeta, como se vestían ellos. Ahora, ¿qué sucede? Si usted entiende, más allá de la interpretación que puedan entender simbólica de Apocalipsis, ahí, la idea es que ellos vienen predicando, todo profeta, es arrepentimiento y perdón en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que cayó cuando Elías oró, dice que ellos tienen el poder, si abre su boca cae fuego. El cristiano cuando abre su boca, tiene la palabra de Dios, está hablando, abre su boca, sale el fuego, él anuncia que hay un juicio, que van a venir unas copas. Entonces debemos entender eso. Cuando está hablando de Elías, puede ser que está hablando de Elías en el sentido cuando cayó el fuego en ese sentido. Entonces debemos tener, más allá de ahí el tiempo que se cuenta ahí es algo simbólico. Nosotros creemos que la venida de Cristo hasta
hasta la segunda venida de la ascensión hasta la venida es el tiempo. Y este es el tiempo donde podemos ir predicando a las personas, que las personas están, como yo dije, débiles por causa del pecado, de la ley, que se están incapacitados. Hay que sanarlos en el sentido de la lepra que tiene la persona. Si la persona confiesa su pecado, se arrepiente, viene a Cristo, si es inconversa, ahí puede hallar ahora lo que nos enseñó Jesucristo, que pide darle vida y vida en abundancia, en ese sentido. Y si es un cristiano, bueno, debe confesar los pecados, si está ahí, y apartarse. Dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, voy a tratar de apurarme. Esto es un poco como que Santiago pega un cambio de rumbo ahí, pero está hablando de cierto, porque dice de entre vosotros ahora. Esa palabra entre vosotros significa que dentro de la congregación pueden haber gente que dice, tengo que hacer cosas, no les importa mucho, están ahí, están, como dice 1 Juan 2:19, estaban con nosotros pero no eran con nosotros, están pero no son de nosotros. ¿Qué pasa? Está más afanado otra cosa y eso les puede hacer que se extravien. Dice la palabra, se ha extraviado. ¿Qué es extraviar ahí? O sea, deambular, volverse para atrás. Es algo así como apostatar. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué creo? Dice porque se aparta de la verdad, dice ahí. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es la verdad ahí, Daniel? ¿Qué es la palabra? Se ha extraviado. La palabra extraviado es plane, declarado. Viene... Y con lo que digo, apartarse de la verdad, si ustedes van a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así, sino todos los que conocen la verdad. Entonces, ¿esto qué es? Yo no tengo tiempo de ir, pero en segunda de Juan 1.1 muestra de que son las personas que han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido, porque ¿cuál es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Se han apartado de la verdad, se empiezan a apartar de Cristo. Entonces, el ministro, uno tiene que estar viendo, a ver quién está acá y no está, porque puede estar ahí, pero es un oidor. Entonces, él debe estar viendo constantemente. A juzgarlo, no. La idea es rescatarlo, no. Atraerlo, si alguno se está apartando, eso es un pastor, eso es un ministro. No es decir, yo, te quería apartar, perdete. Eso porque no, yo debo procurar el bien. Y a veces, yo no sé si yo trabajé en alta mar, rescatando personas. Cuando vos querés rescatar a una persona del mar, te pega unos golpes. Y si te agarra de vos, parece que te quiere llevar, de verdad te lo digo. Entonces, a veces no es fácil, uno queriendo amar, el otro lo ataca. Entonces, uno debe estar ahí, tratar de rescatar a la persona. Puede ser que se está extraviando de la verdad, se está yendo. Y ahora cuando quiero que entiendan dos cosas. Extraviar de la verdad no significa solamente doctrinalmente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ya termino, un poco más de paciencia. No estamos hablando solamente de lo que es doctrinal. No estudia la Biblia. Bueno, eso va a tener consecuencias. No alimente tu espíritu, va a ser como tu cuerpo también va a querer caminar carne para otro lado. Porque entonces se está apartando, no solamente de la verdad, sino que la persona también puede ser que, acuérdense que Santiago está hablando de una vida práctica. Entonces, te apartás de la verdad, no te lees, tu vida también se va a empezar a apartar, porque vos sos lo que es tu espíritu está con Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que la persona se esté apartando. En Judas dice así también, que nosotros debemos rescatar a aquellos que se están apartando. Entonces es importante, debemos rescatar, debemos restaurar, hay trabajo para hacer. Entonces el ministro debe estar ahí viendo eso. Ahora voy a cerrar con esto, con ese salvar ahí, que en el versículo número 20 dice, de un error, de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto, cuando habla de multitud de pecados, no significa que usted o yo o usted, por predicarle algo, llevo bien, ¿cuántos puntitos me anoté, Señor? No está hablando de nosotros, que yo como que hago puntaje como un videojuego, si me perdonan pecados. Esto no es obra. Lo que está diciendo el texto está diciendo que cuando nosotros le predicamos los pecados que esa persona, si viene a Cristo y confiesa el pecado, o sea, a Cristo, no a mí, a Cristo, esa persona, Dios le va a perdonar. El amor cubrirá multitud de pecados. No es que estamos de acuerdo, pero el amor del Padre en el Hijo
perdona esos pecados cuando la persona se arrepiente. ¿Qué persona podría ser? Bueno, en el contexto está hablando si alguno de vosotros, puede ser que alguno no sea cristiano, algunos eran de ahí. Demas tuvo cuántos años, y Pablo ni siquiera se dio cuenta de que Demas no era de ahí. Demas andaba con Pablo, andaba por ahí, y Pablo se le pasó. Ahora el Señor no se le pasó, sabía quién era Judas. Entonces, ¿qué sucede? Pero el pastor no, tiene que estar viendo a ver quién es de ellos. Y tratar de, si puede, tratar de ayudarlo a esta persona para salvarlo, rescatarlo. Para él no es un juego, es un alma, un ministro, porque en el texto está hablando de eso, el anciano. Él sabe que una vez que esa persona muera, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Acá puede ser muy tedioso estar ahí buscando las cosas del Señor, aquellos que no son del Señor, pero una vez que te puedo asegurar que si alguno muere sin Cristo y caes en el infierno, no vas a decir, ahora sí, Padre Abraham, ahora sí, Padre Abraham, mándame una gotita de agua. No ves gotita de agua. Si alguno de sus familiares pudiera hablar y volver desde allá y decirle, le puedo asegurar que le diría, no vengas acá, no vengas acá. No es un juego. Entonces para nosotros debemos estar atentos y tratar de ver a ver quién están ahí, quién está perdido, tratar de rescatar. Me quedaron muchas cosas fuera, por cuestión del tiempo, ¿no? Me quedó muchas cosas. Les recomiendo un excelente libro que es La vida de Elías. No es que saqué de acá, solamente la parte de la oración, me acordé de ahí. Lo demás traté de verlo de la posición cristocéntrica, él no habla de eso. Pero debemos entender eso, amado. Nuestra vida, entonces, para ir cerrando, como este es el último sermón que vemos, ya el domingo que viene vamos con la confesión, la introducción. Santiago todos estos meses nos estuvo exhortando a nosotros a vivir una vida cristiana, una vida práctica, a orar, a avanzar en los sufrimientos, en las tribulaciones, buscar sabiduría para cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si somos cristianos, que nuestra lengua no sea solamente vertiente de, sí, no, maldecir. Siempre, todo lo que hagamos en nuestra vida, que siempre estemos glorificando al Señor. Acá no hay, vamos a decir, porque podemos servir a dos señores. Entonces Santiago nos ha mostrado que una vida práctica para que podamos tener, que no solamente terminemos hoy diciendo que sí, que estuvo bonito, estuvo lindo, y después volvamos de nuevo a las mismas cosas de antes. No es así. Debemos entonces avanzar. Vamos a orar y vamos a cerrar en el día de hoy. Amado Padre, Señor, estamos ante su presencia, Señor, le agradecemos porque en el día de hoy terminamos, Señor, la epístola a Santiago. Le agradecemos, Señor, porque en este tiempo que empezamos acá, hemos visto la epístola de Romanos, Señor, la epístola de Gálatas, Señor, y Juan, y terminamos Santiago. Le pido, Señor, para el domingo que viene, Señor, para aquellos que todavía, o aquellos que algún día van a querer congregarse en una iglesia local, sana y bien constituida, que puedan aprender, Señor, lo que es el cuerpo de doctrina, Señor, que nos ayuden en esto nuevo que vamos a empezar, Señor. Le pido por aquellos que están presentes, Señor, gracias, Señor, porque usted le pone el querer y el hacer. Muchos, Señor, en este mundo están en otras cosas, Señor. Y un día, Señor, usted va a venir. Y aquellos que no han estado en Cristo, Señor, padecerán, Señor, el castigo eterno por una eternidad lejos de usted, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que usted nos siga infundiendo, Señor, ahora de usted para poder estar hablando, estar predicando, Señor, a las personas que nosotros no seamos, Señor, que nos libre, Señor, del orgullo, que nos libre de querer conocer y saber más para poder tener conocimiento y hablar y debatir con otras personas, Señor. Le pedimos, Señor, que lo que usted nos da, Señor, para poder ayudar a los hermanos, rescatar a otros que están perdidos del mundo, que podamos entender que cuando usted venga no va a haber piecitas apartes, no va a haber departamento del tercer piso porque este hermano no me gusta o porque aquel no me cae bien.
que podamos entender, Santiago nos mostró acá, que todos debemos querernos, debemos amarnos, como dice Colosenses, sí, a veces debemos soportarnos unos a otros, pero ahí se muestra el amor y que Cristo ha sido derramado en nosotros. Le pedimos, Señor, que, Señor, usted siga estando con nosotros. Y como siempre decimos, amén. Bueno.